Mira, la tarea de la misión de observación electoral, en esto participaron 17 instituciones, de ellas 10 universidades. Aquí es importante reconocer el trabajo de la Universidad del Cauca, de la Universidad Javeriana, está la Flaxo de Ecuador, está la Sergio Arboleda, la Universidad Rosario, Universidad del Norte, es decir, hay un grupo de 10 universidades con sus académicos y analistas provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, que establecimos desde el 2007 una misma metodología que nos permite hacer comparables tanto los procesos electorales de Congreso como los que tenemos de elecciones locales, y por eso podemos comparar con elecciones anteriores. Nosotros tenemos unos riesgos indicativos de fraude electoral. Esos riesgos indicativos de fraude electoral son el resultado del análisis de los resultados de los procesos electorales a nivel municipal, y eso nos permite determinar cuándo tenemos comportamientos atípicos. Es decir, voy a poner un ejemplo: si nosotros tenemos más o menos un 48% de participación en el país y tienes un departamento que tiene un 45% de participación y ves los municipios con un promedio de esa participación, y de pronto en el municipio tú tienes una participación del 30%, la pregunta es ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que está pasando en ese municipio? Y si en las elecciones siguientes te salta una participación del 60%, vuelve la misma pregunta: ¿por qué tenemos esas variaciones en la participación? Porque hay determinados comportamientos de votos nulos. Entonces, el tema de los votos nulos normalmente está relacionado con que se anula el voto para que determinados candidatos puedan ganar. Yo le anulo el voto para Diana, para que Daniela pueda tener una mayor votación. Tarjetas, lo mismo, lo vemos no solamente con participación, votos nulos, tarjetas no marcadas, y eso nos permite hacer la radiografía del municipio. Nuestra lógica es electoral. Y a ese superponemos un mapa, otro mapa, estrictamente que es de violencia. ¿Qué tipos de violencia? La violencia que afecta a un proceso electoral, que hace seguimiento desde el inicio del periodo preelectoral, es decir, exactamente hace un año. El 8 de marzo del año pasado se empezó a hacer la medición de violencia. ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué tipo de violencia es esa? Contra liderazgos políticos en un principio, y pasamos a liderazgos sociales y comunales vía CITREP, que son quienes se vuelven candidatos. Violencia contra periodistas que cubren temas de política, corrupción y de gobierno, temas de la administración pública. Solo esos periodistas, esa es una información que entrega la FLIP. Enfrentamientos que hay entre los diferentes grupos armados que se van volviendo más sensibles en el momento en que te acercas al proceso electoral. Tienes también, tenemos el de violencia, el de liderazgos sociales, desplazamientos forzados y confinamiento. Mejor ejemplo es el del Catatumbo. Es decir, Catatumbo sufre el año pasado y este año unos procesos de desplazamiento muy grandes. ¿Qué vemos entonces en el tema de inscripción de cédulas? Incremento de la inscripción de cédulas en el TARRA. Pero eso ya sería, digamos, esa ya no sería tipo de violencia electoral, sino fraude, ¿o no? No, eso es por presión. Por presión que tienen grupos armados. Mayor inscripción. Pero en otros, Diana, por ejemplo, se puede dar el tema de mover ciudadanos, no porque hay una presencia de un grupo armado. Entonces nosotros decimos, muy bien, ¿qué pasó en el Tarra? ¿O qué pasó en Cúcuta? Se incrementa. ¿Qué nos dicen los analistas del Catatumbo? Se incrementó porque tenemos unas movilizaciones de desplazados que no han podido hacer retorno. Eso es comprensible. ¿Qué pasa entonces en el Rosal, en Cundinamarca? ¿Por qué tenemos un incremento de la inscripción de cédulas en el Rosal si no tenemos ningún fenómeno y además variaciones en la participación? Y ahí decimos, ojo, entonces tenemos que entrar a mirar en detalle cuál es el fenómeno político del Rosal para poder tener ese aumento en la inscripción de cédulas. ¿Cuántas personas participan de este trabajo? 37 analistas. Son 37 analistas de 17 instituciones. Okay. Se encargan de hacer los mapas, los 2 mapas base, violencia e indicativos de fraude electoral. Ese permite un consolidado. La lógica es mirada electoral, no desde los derechos humanos. Este no es un mapa de orden público. Y tenemos los analistas que hacen como Andrés Chilito, como Freddy de Arauca, que hacen ya la mirada regional. Con Chilito en Cauca, que ya está con nosotros. Pero para interpretar. Antes de pasar a otra pregunta de Santiago, quería preguntarle, estábamos hablando de la parte metodológica, ya entonces en el tipo de violencia electoral, en el tipo de fraude. Bueno, cuando la identificación de los comportamientos de fraude se hace a través de resultados electorales. Es decir, ahí estamos viendo lo que te mencionaba, participación electoral, votos nulos, tarjetas no marcadas, ¿cómo sabemos que hoy hay un incremento de municipios para fraude
si no tenemos resultados electorales? Porque lo miramos a partir del comportamiento de elecciones iguales anteriores. 3 elecciones anteriores nos permiten entender cómo se comporta ese municipio. Y si ese municipio se comporta de acuerdo a cómo se está comportando el departamento y cómo se está comportando el país. Si tiene un comportamiento diferenciado, significa que tiene resultados atípicos. Y significa que tenemos que entrar a ver por qué hay esos resultados atípicos. Unos pueden ser, Diana, dinámicas electorales, candidatos que se presentan con mucho favorecimiento, pero lamentablemente tenemos comportamientos atípicos en Colombia, especialmente relacionados con la presencia de grupos armados ilegales. Y en muchas regiones, tú señalabas esta mañana, en muchas regiones, como el Catatumbo, eso también está atravesado por las circunscripciones de paz y los candidatos a las circunscripciones de paz, ¿no? Efectivamente, es decir, nosotros tenemos otra capa de riesgo, que son lo que ocurre en las zonas rurales de las 168 municipios de las circunscripciones especiales de paz, que se esperaba con el acuerdo de paz que fueran zonas donde se pudiera recuperar además los derechos políticos de los ciudadanos, y con lo que nos hemos venido encontrando lamentablemente es que la promesa que se buscaba con el acuerdo de tener mayor presencia institucional, unos procesos comunitarios que permitieran tener escenas de paz, pues lamentablemente no se ha cumplido. Estamos regresando, estamos viendo los mismos corredores de violencia que teníamos tradicionalmente. ¿Y esos corredores de violencia entraron entonces a las circunscripciones de paz? Hacen parte de las circunscripciones de paz. Vea, si hay un trabajo bien hecho, fue la selección de los 167 municipios, hoy 168, que se decidió en el momento del acuerdo de paz para decir estas son las circunscripciones especiales, en su momento también PEDET, en términos de fortalecimiento institucional. Eso se hizo quirúrgicamente, porque cuando uno los ve, ahí estás viendo la presencia de actores armados y de economías ilegales, porque una cosa va atada de la otra.